Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar factorización por el método del factor común. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Primero que nada vamos a definir qué es el factor común. Como podemos ver acá, el factor común consiste en identificar factores repetidos en cada uno de los miembros de la expresión a la cual queremos factorizar. Estos miembros o estos factores repetidos los vamos a extraer de la expresión para poder reescribirla como el producto de dos factores. Veamos los siguientes ejemplos para poder identificar más claramente este concepto. En este caso me piden factorizar la expresión 5a a la 2 b a la 3z más 10a b a la 5 c menos 7 a la 3 z b a la 2. Vamos a identificar cuáles son esos factores que tienen repetidos y así extraerlos para sacar el factor común. Bien, con este ejercicio, ahora lo que vamos a ver es identificar qué factores se repiten en cada uno de los miembros de la expresión. Vean que cada uno de los miembros tiene tanto factores numéricos, en este caso el 5, el 10 y el 7, y también tienen factores literales, A, B, C, aquí tenemos la Z, etc. Lo primero que debemos hacer es tomar los factores numéricos, en este caso 5, 10 y 7. Tenemos que lograr identificar si estos tres números, porque tenemos tres términos, son divisibles por un mismo número, y ese número sería el factor común. Vemos que el 5 solamente es divisible entre 5, el 10 es divisible entre 2 y entre 5, y el 7 solamente entre el 7. Por lo tanto, no tienen un divisor común, es decir, no tendría un factor común numérico esta expresión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es identificar los factores que están comunes o repetidos en los tres términos. En este caso, podemos identificar que tenemos A y tenemos A. En este caso, vemos que el A es un factor que está repetido en los tres términos. Por lo tanto, el miembro A formaría parte de ese factor común. En este caso, voy a colocarlo como A. Recuerden que en el factor común siempre va a salir el factor o la expresión que tenga el menor exponente. Vemos acá que él tiene exponente 2, exponente 1 y exponente 3. Por lo tanto, el A va a tener exponente 1. Por lo tanto, no lo voy a escribir. Ahora bien, vemos también que tenemos factor B y como otro factor el B. De igual manera, entonces el B es un término o un factor que está común en los tres miembros de esta expresión. Por lo tanto, puede salir a factor común. De igual manera, voy a sacar el que tenga el menor índice. Vemos que este tiene índice 3, este tiene exponente 5 y este tiene exponente 2. En este caso, el más pequeño sería el exponente 2. Por lo tanto, ya lo saco. Veamos que este z está en el primer término y está en el tercero. No obstante, no está en el segundo. Por lo tanto, no sería un factor que esté común en todos los términos. De igual manera, el valor c solamente se encuentra en el segundo. Entonces, vemos que tanto c como z no forman parte del factor común. Esto que tengo acá sería el factor común de la expresión. No obstante, recuerden que yo ya obtengo el factor común. La idea del factor común es extraerlo para dejar esta expresión como la multiplicación de dos términos. Por lo tanto, voy a escribir A y B a la 2. Voy a recordarles que vimos que estos números no tienen un divisor común, por lo tanto no hay factor común numérico, solamente literal. Y ahora vamos a escribir un paréntesis y vamos a tomar estos factores, cada uno de ellos, estos miembros, imaginándolos sin este factor. Imaginemos como que yo pueda tomar el A que tengo acá y el B a la 2 de estos y poder extraerlos. En este caso, vean que el valor numérico lo mantengo, sería un 5. Tengo el valor A, vean que tengo A elevado a la 1 y acá tengo A elevado a la 2. Entonces, vean que acá me va a quedar un A, ¿verdad? Ahora, veo que tengo B elevado a la 2 y aquí tengo B elevado a la 3. ¿Cuántas B me hacen falta para multiplicar este término para que sea igual a este? Me faltaría solamente una B. Recordemos las leyes de multiplicación, que B elevado a la 2
por b elevado a la 1 sería b elevado a la 3. Y vean que el z, como no forma parte del factor común, lo voy a seguir manteniendo. Más el 10, recordemos que no tenía ningún factor numérico, el factor común lo voy a colocar. En este caso vean que tengo el a y en esta expresión tengo el a. Por lo tanto no necesito ponerlo porque ya lo tengo acá como factor. Lo extraje, lo saqué de ese término. En este caso b lo colocaría b a la 3. ¿Por qué b a la 3? Porque aquí tengo b a la 2. Si sumo los exponentes 2 más 3 me daría b a la 5. Y c, porque vean que el c no forma parte del factor común. Menos 7. Y observen que tengo a elevado a la 3. Y aquí tengo una a. Por lo tanto voy a colocar a elevado a la 2. Porque a por a elevado a la 2 es a elevado a la 3. En este caso sería z, que es el número que tengo, y observen que tengo b a la 2 y tengo una b. Por lo tanto, en este caso no colocaría nada porque ya extraje de esta expresión el valor b. Y ahí quedaría la expresión determinada, recordando que esto que yo tengo acá es el factor común. Y esta es la expresión resultante. Ahora vamos a ver con respecto a la definición que vimos anteriormente, es determinar cuál es el factor común, extraerlo y reescribir esta expresión como la multiplicación de dos factores. Vemos acá un factor que le llamamos factor común y este es el factor restante. Lo que estamos haciendo acá es trabajando la ley distributiva de la multiplicación. Vemos que si multiplicamos este factor común por cada uno de los miembros, lo que voy a obtener es la operación o la expresión original, la inicial. En este segundo ejemplo nos piden factorizar, en este caso 12 p a la 2 r a la 3 x menos 20 p a la 3 r x a la 4 más 4 p a la 2 r. En este caso vamos a identificar cuáles son los factores que se encuentran común en los tres miembros de la expresión para poder extraer ese término factor común de la expresión. Vemos que la expresión, al igual que la anterior, está conformada por un factor numérico, en este caso 12, 20 y 4, y por factores literales. Tenemos acá PRX, PRX y aquí tenemos PR. Lo primero en este caso es tomar los factores numéricos de las expresiones, voy a colocarlos por acá abajo, 12, 20 y 4. Voy a empezar a dividirlo por factores que se puedan dividir los tres. En este caso podemos ver que el 12, el 20 y el 4 son divisibles entre 2. Entonces yo puedo dividir entre 2 y si yo divido 12 entre 2 me va a dar 6. Si divido 20 entre 2 me va a dar 10. Y si yo divido 4 entre 2 me va a dar 2. Vemos que tanto el 6, el 10 y el 2 también tienen factores primos. En este caso sería el 2. Vuelvo a dividir por 2, me quedaría 3. 10 dividido entre 2 me daría 5 y 2 entre 2 me daría 1. Aquí es fácilmente identificable que no tienen más factores comunes, pues estos tres números son números primos. Por lo tanto, 2 por 2 sería 4. Este sería el número que puedo extraer como factor común, porque tanto el 4 se encuentra común en el 12, en el 20 y en el 4. Entonces voy a colocar por acá el 4. Es el primer miembro del factor común de la parte numérica. Ahora con los factores literales podemos ver que tengo en este caso P, tengo P y tengo P. Vemos que son un término que se encuentra común en los tres miembros de esta expresión. Por lo tanto el P puede salir a factor común. Recuerden que tenemos que sacar el P que tenga el menor índice. En este caso tengo índice 2, índice 3, índice 2. Entonces en este caso saldría P a la 2. Seguimos viendo y vemos que tenemos R y tenemos R. En este caso vemos que el R está común en los tres miembros de la expresión. Por lo tanto el R puede salir a factor común. Recordemos que hay que sacar el R que tenga el menor exponente. En este caso R a la 3, R a la 1 y R a la 1. Por lo tanto voy a colocar R a la 1. Recuerden que no colocamos y sabemos de antemano que ahí tenemos un 1. Ahora, este es el factor común. Este factor lo voy a multiplicar por una expresión resultante de esto al extraer esto. Entonces vamos a ver
¿qué número vamos a colocar acá? Bueno, vamos a colocar el número que me queda de dividir 4 entre 12, ¿verdad? Que es 3, vean que es este, es el último número de esta columna de división que hicimos acá, sería 3. ¿Por qué? Porque recuerden que esto lo que estamos aplicando es la distribución, la ley distributiva de la multiplicación, que sería 4 por 3 me daría 12. Ahora, P a la 2, vean que aquí tengo el término P a la 2, es decir, no coloco ningún término aquí de P a la 2 porque yo extraje este P a la 2 y lo coloqué acá. En este caso vean que tengo R y aquí tengo un R a la 3, por lo tanto voy a colocar aquí un R a la 2. Porque recuerden las propiedades de la multiplicación de potencias, mantengo base y sumo exponentes, 2 más 1 me daría 3. Y coloco el X, porque vean que el X no lo extraje en el factor común. Ahora, menos, observen que los signos los voy a ir manteniendo, ellos no sufren ningún cambio, excepto que saque a factor común un menos. Ahora, 20, ¿qué número coloco acá? Sería dividir 20 entre 4, que lo tenemos acá también, ¿verdad? Que sería un 5. Colocamos el P. Vean que él tiene P a la 3 y el P a la 2. Por lo tanto, el P que tengo que colocar aquí va elevado a la 1, porque 2 más 1 en los exponentes me daría 3. Vean que el R lo tengo elevado a la 1 y acá también. Por lo tanto, omito poner el R acá. Y X a la 4, porque no lo tengo, ¿verdad?, en el factor común. Finalmente, 4P a la 2, 4 P a la 2, R, vean que es exactamente el mismo factor común que yo saqué. Por lo tanto, si colocara el factor numérico, sería un 1, ¿cierto? Vamos a mantener el signo, 1. Vean que el P a la 2 lo tengo acá, por lo tanto no lo coloco porque lo extraje. De igual manera el R, saqué todo el R. Por lo tanto, ahí quedaría mi factor común. Vean que cuando el factor común, en este caso, es igual a uno de los términos de la expresión, yo voy a colocar un 1, ¿verdad? Porque es multiplicar este término por él para que me quede este mismo. Entonces podemos ver que identifiqué el factor común, que es este que acabo de subrayar, y lo extraje de la expresión original para dejarla como la multiplicación de dos miembros. En este caso tengo este binomio, y en este monomio, y en este caso tengo este trinomio. En este tercer ejemplo me piden sacar el factor común de la siguiente expresión. 8x y entre paréntesis tengo m menos 2n más 5y, entre paréntesis tengo 2n menos m. Vamos a lograr identificar cuál es el factor común para extraerlo y expresar esta expresión como la multiplicación de dos factores. En este caso vamos a ver que tengo dos expresiones. Vemos que tengo este primer miembro o este primer término y este es el segundo término, ¿verdad? Vemos que tengo 8x multiplicado por un paréntesis, m menos 2n y 5y multiplicado por 2n menos m. Vemos que en las partes numéricas 5 y 8 no tienen un divisor común. 5 es un número primo, es decir, solamente es divisible entre 5 y el 1, y el 8 es divisible entre 2, por lo tanto no comparten divisores, no puedo extraer del factor común un número. Vamos a ver, tengo x y tengo y, vean que no comparte el x, no comparte el y, de momento no tengo factores comunes. Ahora veamos en el paréntesis, vean que como él está multiplicando al 8x y este paréntesis está multiplicando al 5y, el completo, el paréntesis completo, es un factor, igual que este otro. Entonces vamos a analizar este factor. Tengo m menos 2n y de este otro lado tengo 2n menos m. No son iguales. No obstante, podemos ver que este tiene el m y este tiene 2n. Tiene el m y tiene el 2n. ¿Cuál es la gran diferencia que estamos viendo entre los dos paréntesis? Vemos que el m en este caso tiene un signo positivo y aquí tiene un signo negativo. Y vemos que el 2n tiene un signo negativo acá y acá tiene un signo positivo. Es decir, que podemos concluir ahí que son los mismos paréntesis, no obstante tienen los signos invertidos. Por lo tanto, voy a sacar a factor común un negativo de alguno de los dos términos, de este o de este. No importa el cual lo hagan, la respuesta va a ser exactamente la misma. Voy a tomar este paréntesis y extraer de él un negativo. Entonces, del primer término voy a copiarlo exactamente igual. 8x m menos 2n más 5y. ¿Ok? Ahora, voy a extraer un negativo. ¿Qué significa eso?
que de este paréntesis voy a colocar delante del término original un negativo. Ese negativo lo estoy extrayendo de este paréntesis y voy a colocar el nuevo paréntesis. Recuerden que cuando tenía un negativo delante de un paréntesis, este negativo afectaba a cada uno de los miembros, cambiándoles el signo. En este caso, si este negativo lo saco a factor común, el 2n me quedaría negativo, porque vean que lo tenía positivo, al sacar un negativo me queda negativo. En este caso, el m lo tengo negativo, al sacar un negativo me va a quedar positivo. Esto es sacar un menos a factor común. Colocamos un negativo delante del paréntesis y cambiamos los signos de los miembros que están dentro del paréntesis. Ahora vamos a reescribir esta expresión. Vean que el primer término no lo he afectado en nada, él sigue siendo el mismo. En este caso tenemos negativo y positivo, ¿verdad? Positivo y negativo. En este caso, al hacer la multiplicación, recuerden que eso me va a dar negativo. 5y, paréntesis, y aquí voy a colocarlos de una manera estratégica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Colocar el m menos 2n. Lo que estoy haciendo es reacomodándolos, poniendo el m primero y el 2n después. ¿Para qué? Observen que ahora sí tengo que este paréntesis que tengo acá es el mismo que el que tengo acá. Es decir, este factor de este término es igual a este factor de este término. Por lo tanto, puedo decir que es un factor que está común. Puedo extraerlo de la expresión original, m menos 2n, y lo que me queda de este término al extraer este paréntesis sería 8x. Ahora me queda el menos 5y, ¿ok? Menos 5y. Observen que como saqué a factor común este paréntesis, no lo voy a colocar, quedándome aquí la expresión totalmente factorizada. Vemos que saqué a factor común. En este caso, vean que el factor común no era solamente un número acompañado por una letra, sino era todo un factor, en este caso un paréntesis, un binomio, que lo tuve que extraer. No obstante, antes tuve que sacar a factor común un negativo. En este cuarto ejemplo me piden determinar el factor común. Vemos que tenemos una expresión un poco más larga. En este caso lo que me dice es 7t a la 2 por s multiplicado por 3w menos 2 menos 21tp paréntesis 3w menos 2 todo elevado al cuadrado más 35t a la 5 entre paréntesis tengo 3w menos 2. Vamos a identificar cuáles son los factores comunes de esta expresión para poder extraerlos y expresar o reescribir esta expresión como la multiplicación de dos factores. Vamos a identificar en primera instancia que tiene estos tres elementos o estos tres miembros o términos repetidos o de igual término, ¿verdad? Vemos que en este caso tengo t y tengo t. En el factor literal tengo t y tengo t. Entonces t es un factor común. Recuerden que vamos a tomar el t que tenga el menor exponente. En este caso tengo t a la 2, t a la 1 y t a la 5. Por lo tanto, el factor común que voy a obtener es un t elevado a la 1. Ahora, veamos los factores numéricos. Tengo 7, tengo 21 y tengo 35. En este caso, 7, 21 y 35. Voy a empezar a dividirlos de manera tal de que todos sean divisibles por un mismo número. Observemos en este caso que todos son divisibles por el 7. En este caso, 7 dividido entre 7 me daría 1, 21 dividido entre 7 me daría 3 y 35 dividido entre 7 me da 5. Observen que estos tres números son números primos, por lo tanto no pueden ser divisibles solamente por ellos y por el 1. Entonces el factor común numérico en este caso sería 7, el factor numérico. Entonces vamos a correr un poco este t y ya tenemos que el factor común es 7t. ¿Ok? Observen que ya tenemos el factor numérico y el t. Observen que este s no puede ser factor común porque no está en el segundo término. Con solo el hecho de que no esté en uno de los dos términos o de los tres términos, en este caso, ya no sería factor común.
Veamos ahora que este paréntesis que tengo acá es un factor. ¿Por qué? Porque está multiplicando a otros factores de este término. De igual manera en este caso y de igual manera en este caso. Por lo tanto, observemos que este término o este factor 3w menos 2 se encuentra también en el segundo término y se encuentra también en el tercer término. Por lo tanto, él puede ser un factor común. Vean que tengo el 3w menos 2 elevado a la 1, en este caso lo tengo elevado a la 2 y lo tengo elevado a la 1. Como factor común voy a sacar el 3w menos 2 que tenga menor índice o menor exponente, en este caso sería 1. Este sería acá el factor común de esta expresión. Ahora bien, vamos a extraer ese factor común a ver qué resultados obtengo. Entonces, vamos a colocar por acá 7t por 3w menos 2. Y entre paréntesis vamos a colocar, ok, de este primer término que tengo yo acá, vamos a ver si yo extraigo este factor común, ¿qué me va a quedar? Observen que el 7 ya lo coloqué adelante. Tengo una t a la 2 y aquí tengo una t. Entonces voy a colocar una t y recuerden que va a ser elevado a la 1, porque 1 más 1 me va a dar 2. En este caso tengo la s, ¿verdad? Porque la s no salió del factor común. Y tengo el paréntesis 3w menos 2, pero lo saqué a factor común. Por lo tanto, solamente me quedan estos dos términos en este primer término que saqué a factor común. Menos, mantengo el signo. Veamos 21. 21 dividido entre 7, eso me va a dar 3. Recordemos que también es la última fila de la columna de 21. En este caso sería 3. Observen que tengo un t. Él también tiene un t elevado a la 1, por lo tanto no voy a escribir el t. Pero veamos que este segundo término también tiene un p. Ok, entonces el p lo coloco acá. Observen que él tiene el paréntesis en el factor común. Él lo tiene elevado a la 2. Por lo tanto, tengo que colocar el paréntesis 3w menos 2. ¿Por qué? Porque en este término lo tengo elevado a la 2. En el factor común lo tengo elevado a la 1. Este término por este término tiene exponente 1 y exponente 1. Sumo los exponentes y me daría exponente 2. Finalmente, manteniendo el signo, en este caso sería positivo. 35 dividido entre 7, recordemos que eso es 5. Repito, o es la última fila de la columna de 35. Ahora, veamos que tenemos t a la 5. Aquí tenía t a la 1. Por lo tanto, sería t a la 4. ¿Por qué? Porque sería la 5 y aquí sería la 1, ¿verdad? Observen que en este caso tengo el paréntesis 3w menos 2. Ya lo saqué a factor común. Por lo tanto, quedaría así esta expresión. Entonces, ya aquí tengo la expresión en factor común y tengo la expresión resultante. Ya saqué a factor común. No obstante, podemos simplificar un poco más la expresión. ¿Qué me refiero con simplificar? Podemos multiplicar este menos 3p, porque veamos que lo tengo multiplicando a este binomio, 3w menos 2. Lo puedo multiplicar por el primero, multiplicar por el segundo, y si hay factores, monomios semejantes, hacer la simplificación, la suma o resta en este caso. Vamos a simplificar un poquito más esta expresión. Vean que el factor común ya no lo voy a tocar, voy a colocarlo exactamente igual, 7t, 3w menos 2, abro, cierro paréntesis, abro, este lo mantengo igual, ts, y negativo por positivo me daría negativo. 3 por 3 me daría 9, p, w, negativo y negativo me daría positivo, y 3 por 2 me daría 6, p, más 5, t a la 4. Ya hice la multiplicación. Vamos a ver si en este factor que tengo acá, tengo monomios semejantes. ¿Qué era un monomio semejante? Un monomio semejante era que el factor literal fuera exactamente igual en letra y en exponente a otro factor. En este caso vemos que ts, no tengo ningún otro término que tenga ts. pw, p y t a la 4. Vemos que ninguno es semejante, por lo tanto he logrado la simplificación de esta expresión. Entonces, este término es el factor común que obtuve de esta expresión y vean que nuevamente obtengo la multiplicación, reescribir esta expresión como la multiplicación de dos factores, en este caso el factor común y el factor resultante. Bien, estimados estudiantes,
Esperamos que este video sobre factorización utilizando el método de factor común haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.